Filogenia y ontogenia del sistema nervioso. La palabra filogenia viene del griego filón, que significa raza, especie o origen, la cual se dedica a estudiar y conocer la relación de parentesco entre especies, es decir, que se va a encargar de estudiar el origen y la evolución de los seres vivos. También sirve para poder establecer relaciones entre organismos a partir de su ADN y otros factores genéticos. Tenemos dos clases de filogenia. La filogenia del lenguaje, la cual se encarga de comprender el origen evolutivo y universal en relación de los humanos como especie. Por otro lado, tenemos a la filogenia molecular, la cual se encarga de estudiar las diferencias hereditarias relativas a las moléculas de ADN con el cuerpo humano. Árbol filogenético. ¿Qué es un árbol filogenético? Es una representación esquemática de entidades biológicas que están conectadas por descendencia común. Pueden ser especies o grupos taxonómicos mayores. Hoy en día, la mayoría de árboles filogenéticos se crean a partir de datos moleculares, ya sean ADN, ARN o proteínas. Se tiende a usar ADN cuando se analizan especies cercanamente emparentadas, porque proveen mayor información, mientras que las secuencias de aminoácidos son usadas para análisis filogenéticos de especies más lejanamente emparentadas. ¿Cómo se contribuye a un árbol filogenético? Los métodos para generar árboles filogenéticos se pueden dividir en dos categorías: los métodos basados en matrices de distancia y los basados de caracteres discretos. Los métodos que utilizan matrices de distancia, el método de unión de vecinos, son de los más usados. Los métodos basados en datos discretos más usados son tres: máxima parsimonia, máxima verosimilitud e inferencia bayesiana. El método de máxima parsimonia trata de elegir un árbol que pueda explicar las diferencias en las secuencias observadas utilizando el menor número de cambios. El método de máxima verosimilitud, al principio se trata de encontrar un árbol que explique las relaciones entre las diferentes secuencias con la mayor probabilidad. El método de la inferencia bayesiana es conceptualmente muy parecido al de la máxima verosimilitud. Este tiene una forma distinta de explorar los posibles árboles y calcular la probabilidad de a posteriori utilizando un algoritmo llamado Monte Carlo basado en cadenas de Markov. ¿Cuál es la importancia de un árbol filogenético? La importancia de un árbol filogenético yace en la topología, es decir, cómo están unidas las ramas o el patrón de ramificación, lo que representan las relaciones evolutivas entre los distintos taxones. Monofilia, parafilia y polifilia. Un grupo de antepasados y de todos sus descendientes se denominan también antepasados o llamados clados. Este grupo fue excluido de uno de los progenies conocidos como parafilia, un grupo formado por descendientes de múltiples antepasados que se denominan también multigrupo. Por ejemplo, este taxón que se muestra en amarillo en la figura se considera un linaje único porque se cree que las aves y los reptiles descienden de un único ancestro común. Los reptiles que existen como grupo tienen un ancestro común para todos, pero debido a que excluyen a las aves, un grupo de reptiles modernos no incluyen a todos los descendientes de ese ancestro. El gráfico solo contiene turquesa. Uno de esos grupos de la anafilaxia, el grupo de vertebrados de sangre caliente, incluye solo mamíferos y aves, y los miembros de ese grupo son perennes, porque no incluyen a los últimos antepasados conjuntos. Los animales de sangre caliente son todos descendientes de antepasados de sangre fría. La endotormedia de sangre caliente ocurre dos veces de forma independiente, por un lado en los antepasados de los mamíferos y por otro lado en nuevos y quizás algunos o todos los dinosaurios. El rol de las xenofobias en el análisis filogenético. El concepto de la xenofobia fue desarrollado primera vez por Hennig en 1966 y Warner en 1980. Actualmente mucho del análisis monogenético actual se basa en la búsqueda de xenofobias que permiten establecer grupos monofiléticos. En este sentido, muchos años de análisis de ADN molecular han supuesto una innovación entre otras técnicas para secuenciar el mismo fragmento de ADN para otros taxones y comparar directamente las secuencias. Xenofobias y especies. La regla para construir árboles filogenéticos es la de los grupos de fonofiléticos a partir de sus xenofobias. Esto es cierto para todos los nodos del árbol, excepto el terminal a nivel de especie. La monofilia no puede establecerse a nivel de especie, porque la naturaleza de las relaciones entre organismos por encima y por debajo del nivel de especie, por encima del nivel de la especie. Los organismos de los clados diferentes no pueden, se cruzan y dan descendencia fértil, de modo que se conserve su composición genética sin mezclar. Por debajo del nivel de la especie hay uno entre organismos, por lo que el genoma del organismo es el resultado de cruzar de dos genomas. A continuación también tenemos lo que son los anfibios según su figura craneana. Por ejemplo, está la rana, el ave, el gato, hasta llegar al ser humano. También podemos decir que a un cerebro se le puede definir como la neocorteza. Lo que ya habíamos mencionado anteriormente sobre los anfibios, a continuación yo les voy a colocar una imagen más estructurada. También esto va a ir evolucionando como una neocorteza y la subcorteza. Esto también lo conforman unos órganos llamados tálamo, hipotálamo, hipocampo, y también tenemos la parte de los núcleos basales. Esto se define como la subcorteza a través de los millones de años que va evolucionándose. Esto también está estructurado por tres funciones, las cuales son el arqueopaleo, el neopaleo y el paleopaleo. En el arqueopaleo tenemos lo que es el hipocampo.
En el neopaleo tenemos lo que son los hemisferios y en el neopaleo tenemos lo que es el lóbulo piriforme. En el hipocampo cabe recalcar que es parte de la memoria de aprendizaje. Y en el neopaleo podemos decir que se puede encontrar tanto en el hemisferio derecho como izquierdo. También tenemos la otra imagen que vamos a observar sobre un cerebro cuando está liso y a la vez se va volviendo rugoso. Esto se va denotando según su corteza cerebral. También recordamos que la corteza cerebral tiene 6 capas. Cabe recalcar que la sustancia gris es la parte del soma de la neurona y la parte del axón sin mielina. Mientras tanto, la ontogenia es el proceso de desarrollo de un individuo dentro de su misma especie, es decir, es la historia de un cambio estructural de una unidad sin que ésta pierda su organización. Este continuo cambio estructural se da en la unidad en cada momento o cambio desencadenado por sus interacciones provenientes del medio donde se encuentra. Hoy, como resultado de su dinámica interna, la ontogenia también es llamada morfogénesis o ontogénesis, las cuales describen el desarrollo de un organismo desde el óvulo fertilizado hasta su forma adulta. Las etapas del proceso ontogénico son la etapa germinal, la etapa embrionaria y la etapa fetal. El desarrollo encefálico se origina en las células, el huevo y el cigoto. En este caso vamos a explicar acerca de las 4 primeras fases. En la primera fase encontramos la fase núrula, la cual se produce en la dimensión de las células madres, que también pueden generar nuevos tejidos. Sobre el final del proceso de segmentación se encuentra la blástula, ya que es un estado que implica que el organismo ya cuenta con más de 64 células. En el interior de estas blástulas se encuentra un líquido denominado blastocele, el cual está cubierto por una capa de células denominado blastodermo. Durante la embriogénesis, el volumen de la blástula crece hasta que de a poco se rompe posteriormente. 5 días después de la fecundación, la blástula desaparece. Como tercera fase tenemos la fase gástrula o gastrulación. En esta se forma el epiblasto junto con el hipoblasto. Estos llegan a formar 3 capas celulares generativas en el 18º día, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En el ectodermo, alrededor del día 21, los pliegues neurales se funcionan formando al tubo neural, dando así comienzo al desarrollo del sistema nervioso a partir del neuroectodermo. El resto del ectodermo da origen al epitelio de la piel, a las glándulas endocrinas, a los órganos de los sentidos. El mesodermo se diferencia en fibroblasto y osteoblasto. El resto de las omitas se diferencia y da origen a Newton. La parte restante de las omitas forman el dermatoma, que le da origen a la dermis y también al tejido subcutáneo. En el endodermo, durante la 4ª semana, nos da origen al tubo digestivo, al aparato respiratorio, al páncreas, a la tiroides y también a la paratiroides. Como 4ª fase, tenemos la fase de neurulación. En este caso, el mesodermo se imagina dando lugar al notocorda, que nos explica de un cilindro definido de células mesodérmicas que se extienden a lo largo de la línea media del embrión, desde la región media anterior hasta la posterior. La notocorda se forma a partir de una agregación de mesodermo que representa también y se extiende hacia adentro. También así puede llegar a definir la línea media embrionaria y el eje mayor de simetría. En la totalidad del cuerpo, esta estructura va a liberar la sustancia base a la inducción neural de los péptidos como consecuencia de estas señales inductivas. En esta fase, la región media dorsal del embrión se transforma del ectodermo al neuroectodermo, mediante un proceso de determinación neural, ya que este proceso se basa en la inducción neural, en el que existen procesos moleculares que llegan a influir como resultado la planta neural, un epitelio cilíndrico. La placa neural también forja dando lugar al surco neural, para que así finalmente los extremos del surco fusionen generando el tubo neural, que serán quienes den origen al encéfalo y a la médula espinal. Desarrollo del tubo neural. Primero atraviesa una fase llamada estado de tribocircular, donde se puede dividir el tubo neural en 3 secciones, desde la más extrema o exterior hasta la más próxima a la médula espinal. Estas 3 secciones son el prosencéfalo, mesencéfalo y el romboencéfalo. El presencéfalo se divide en el telencéfalo y el diencéfalo. El primero dará lugar a los hemisferios cerebrales, a la corteza cerebral, al hipocampo y a los complejos amigdalinos. El segundo constituirá el tálamo y el hipotálamo, que son clave en la regulación aún estática. El mesencéfalo, la porción del cerebro que conecta el tronco encefálico con las estructuras del cerebro anterior y posterior, como lo son el cerebro diencéfalo. Una de sus funciones es regular el movimiento y la estabilidad del cuerpo, gracias a un conducto interno por el que pasa el líquido cefalorraquídeo, así como el proceso visual y proceso auditivo. El romboencéfalo da lugar al metencéfalo y al mielencéfalo. El primero da lugar al cerebro y a la protuberancia. El segundo da lugar al bulbo raquídeo, a la fisura plutinea. Marca la conjugación entre ambas dimensiones entre el romboencéfalo. En conclusión, la filogenia y la ontogenia son 2 palabras que suelen aparecer juntas. La primera describe la revolución evolutiva entre las especies que pueblan la Tierra, mientras que la segunda se encarga de estudiar el proceso madurativo de 2 seres vivos. No obstante, y pese a que no significan lo mismo, la teoría de la evolución no ha podido evitar relacionarlas,
con razón, dado que en esencia ambas describen cuál es el origen y el tipo de cambios que se dan en esa idea tan compleja que es la vida. Filogenia y ontogenia. ¿Qué describen en biología? La palabra filogenia y ontogenia fueron introducidas en el año 1866 por el naturalista y filósofo alemán Ernst Haeckel, muy inspirado por la obra de Charles Darwin, y quien popularizó la obra del naturalista inglés en tierras germanas. La palabra filogenia la utilizó para describir el desarrollo histórico y genérico de una especie, es decir, cómo ha ido cambiando una especie a lo largo del tiempo y cómo se le puede relacionar con otras especies dentro del árbol de la evolución. La palabra ontogenia describe el desarrollo individual, es decir, la maduración de un organismo. Hoy en día, ambos términos tienen más o menos la misma idea detrás, y gracias, sobre todo, a los avances de la genética y el desarrollo de tecnologías como los rayos X. Ambos campos biológicos han aumentado sus conocimientos. Un ejemplo de esto es el embrión de diferentes animales, que a primera vista realmente no parecen estar relacionados, como por ejemplo los pollos y el ser humano. Uno diría que es difícil pensar que un animal que pone huevos, con plumas, pico, huesos huecos y alas, tiene algún tipo de parentesco con el ser humano. Sin embargo, los embriones son muy parecidos, presentando ambos hendiduras y arcos en el cuello, estructuras muy parecidas a las hendiduras faríngeas y los arcos branquiales que puedes encontrar en los peces. Esta idea de relacionar ontogenia y filogenia no es nueva realmente, aunque cabe destacar que hoy en día es usada como una prueba de dos o más especies que están filogenéticamente relacionadas. Durante mucho tiempo se creyó que la ontogenia era una muestra de cómo se desarrolla cada especie durante su evolución. La ciencia actual, sin embargo, ha dejado de lado esta teoría pese a reconocer ciertos vínculos existentes entre la ontogenia y la denominada filogenia, que estudia la evolución de un taxón de organismos. Gracias.